Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de Metrogas, pasión por el servicio, y BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Andrea Rivera analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Mirada Financiera de este día martes 7 de octubre, hoy transmitiendo en directo desde el edificio corporativo BCI junto a Marcelo Díaz, gerente de inversiones y liquidez BCI. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido a Mirada Financiera. Muy bien, gracias. Acá estamos. Aquí estamos con una jornada negativa en los mercados globales, también por supuesto el nuestro no es la excepción. Vamos a estar comentando de eso y también con respecto a las perspectivas de crecimiento económico que hoy nuevamente han dado nuevas proyecciones, tanto el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, como también el Fondo Monetario Internacional, todo con sesgo a la baja, una situación que nos llama la atención, Marcelo, pero que sí sigue ratificando este proceso de desaceleración económica en nuestro país. ¿Te parece si revisamos los principales indicadores de esta jornada? Vamos a comenzar por Asia, por supuesto, con un Nikkei que bajó hoy un 0,67%. El Hansen avanzó un 0,46% y el Shanghái también tuvo un comportamiento positivo de un 0,26%. En Europa, la verdad es que todas las bolsas cerraron a la baja, bajas bien pronunciadas a raíz de que hoy no se conocieron importantes datos macro, pero también este fantasma, este riesgo que se está viendo con respecto a los contagios de ébola, casos que se han conocido en España, uno al menos de una auxiliar de enfermería, y hay 3 personas que están aisladas, están siendo estudiadas en el Hospital Carlos III en España, y ya la Comisión Europea ha pedido a España que aclare este caso de contagio. El FTSE 100 retrocedió hoy un 1,58%, el CAC 40 retrocedió un 0,83% y el DAX en Alemania un 1,14%. El IBEX 35, en donde está este caso de contagio de ébola, ha retrocedido hoy un 1,91%, la mayor baja en la plaza europea. En Estados Unidos hay un desempeño mixto hasta ahora. El Dow Jones sube un 0,07%, muy leve. El Standard & Poor's retrocede un 0,17% y el Nasdaq también retrocede un 0,15%. Santiago, la verdad es que no está ajena a este mal comportamiento de las bolsas internacionales. El IPSA está retrocediendo hasta ahora un 0,30% y el ICPA también baja un 0,29%. ¿Qué es lo que sucedió con el cobre durante esta jornada? Tuvo un leve aumento de un 0,04%, se cotizó en $3.04 la libra, y el dólar tuvo un retroceso esta jornada de 3 pesos, se cotizó en puntas de 595 pesos comprador y 595 pesos con 30 centavos vendedor. Marcelo, ¿por dónde partimos hoy día con estas bolsas bastante negativas, ¿no es cierto? Lo decía yo al comienzo del programa, estas nuevas proyecciones que se hacen del desempeño de nuestra economía para este año 2014, con el ministro Arenas diciendo que la economía va a crecer en torno a un 2,1%, en la misma línea de lo que también dio a conocer hoy el Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo creo que ayer el IMACEC confirmó un proceso de desaceleración que estaba todo el mercado un poco expectante. En agosto habíamos tenido una sorpresa respecto al IMACEC. Recuerda tú que todos esperábamos una cifra muy baja y salió bastante mal. Contractiva incluso. Claro, pero ya viendo las cifras de un 0,3 apenas, se confirma un poco el escenario. Las primeras proyecciones bajo 2% las dio JP Morgan hace un par de meses atrás, cuando todos estaban esperando todavía un rango, no sé, de 2,5-3, y el central todavía no ajustaba en el IPOM a su nuevo rango entre 1,5 y 2,5, sino que estaba más bien 2,5-3,5. Y se está dando bastante pesimista el escenario. Ahora viene un cambio en la tendencia en el mes de septiembre, porque el año pasado comenzó la desaceleración en el mismo mes, entonces las cifras
comparadas anuales van a ser mucho mejor y vamos a tener una base más baja a comparación, y por lo tanto el próximo mes todos están esperando algo así como un 3% de crecimiento en el IMASEC. Entonces va a pasar un poco, sí, hay un problema ahí entonces básicamente lo que va a pasar es que por un problema de base de comparación tú vas a estar viendo que estamos creciendo o que se está recuperando la economía, pero es básicamente también un tema de con qué te estás comparando, y yo creo que con todo igual el año va a terminar en torno a un 2%, bajo un 2 o muy cercano a un 2%, y va a ratificar el proceso de desaceleración que se está dando también en toda América Latina. Si uno mira toda la economía, ya Brasil está prácticamente en recesión técnica, si uno mira Argentina está en recesión, si uno mira Perú también, que esperaba, va en la misma línea de Chile, un productor de commodity, y por lo tanto si uno mira todo lo emergente a través del mundo se está dando cuenta de esto, y no tan solo estamos nosotros complicados. Hoy día, como tú decías, Europa está marcando la pauta de un mercado a la baja. En Alemania salió la producción industrial, también cayó fuertemente en un 4, y algo. Por aquí tengo la cifra. Se me perdió. Se cayó un 4%. Sí, un 4%. Y se esperaba que retrocediera apenas un 1,5%, y esto estaría mostrando que el motor de la economía de Europa se está frenando, y básicamente le están afectando los países vecinos y también el problema de Ucrania y la tensión con Rusia. Europa va a entrar al invierno y va a tener que negociar próximamente las tarifas de gas con Rusia. Y ahí va a estar bastante complicado el tema. Rusia, que ya tiene un acuerdo con China bastante importante en cuanto a exportación de gas. Está construyendo un gasoducto hacia China que todavía no está terminado, pero yo creo que dado las sanciones que ha tomado la Comunidad Europea y dado la postura que ha tomado la Comunidad Europea con Rusia y los últimos trascendidos de que están tratando de poner también restricciones a la salida de capitales desde Rusia a los inversionistas de Europa, va a traer asociado una ronda de problemas no menores que puede afectar fuertemente la disponibilidad como el precio de la energía. Casi un 60% de toda la energía de Europa depende de Rusia en gas y en petróleo, por lo tanto no se ve un futuro muy auspicioso. Además el tema del ébola no es un tema menor. No es un tema menor. Precisamente lo que hoy tiene a los mercados europeos en esta baja tan notable, tan fuerte. Antes de que nos vayamos bien más en profundidad de lo que está pasando en Europa, en el resto del mundo, Marcelo, quiero que profundicemos con respecto a esta cuenta que hoy daba también el ministro Arenas en el Congreso, en la Comisión Mixta de Presupuesto. Recordemos que ya el proyecto fue ingresado a la Cámara de Diputados el 30 de septiembre y tiene como plazo para ser aprobado el 30 de noviembre. El ministro Arenas, entre otras cosas y proyecciones, ¿no es cierto?, que hacía este 2,1 de crecimiento para este 2014, habla de que en el 2015 va a haber una expansión, o habría una expansión económica de un 3,6%, dado, ¿no es cierto?, esta inyección de recursos que ha hecho durante este año de 500 millones de dólares de inversión pública el fisco, y también este aumento en el gasto fiscal de un 9,8% para el erario del 2015, y también una inversión pública de un 27,5%. Y ahí es donde ha estado también centrado el debate, el análisis por parte de los expertos y también de los distintos sectores políticos de cuán eficiente puede llegar a ser este presupuesto 2015, ¿no es cierto? Un presupuesto más expansivo, contracíclico, que apunta a la creación de empleo, pero que también va a tener que lidiar con factores externos, que uno de ellos, que va a ser muy importante y gatillante, me imagino, es cuando ya la Reserva Federal de Estados Unidos definitivamente suba las tasas de interés. Hay bastante ahí, porque crecer un 3,6% hay un tema de base de comparación. Hay un tema de base de comparación bastante importante que cualquiera, pero lo importante hoy día es que muchos ya están dudando esa cifra y muchos analistas privados están considerando que más bien va a ser el crecimiento de un 3%. Hay un tema también de la ejecución del gasto, y por eso está cuestionando un poco cuál va a ser la calidad del gasto, si el gasto efectivamente... Este año de la ejecución es un 61,4% el que se ha hecho de ejecución presupuestaria del 2014. Por eso hay varios temas también que van en contra de la nueva visión que ha tenido el gobierno o la hegemonía del gobierno respecto de muchos proyectos que ya estaban evaluados, pero que eran proyectos concesionados, como hospitales, y que eso hoy día está muy cuestionado respecto de si efectivamente se va a avanzar o no.
no. Por lo tanto, también se ha hablado un poco de que tiene la intención de afectar directamente el consumo, y se está hablando de que podrían dar nuevos bonos, como los bonos marzo, los bonos invierno, y que a través de esto también se incentiva un poco el consumo, más que lo que es infraestructura y construcción, que está asociado a un sector que, como tú bien decías, es intensivo en mano de obra, y que podría en alguna medida paliar un poco las malas cifras de desempleo que se esperan hacia el futuro. Todavía no vemos todo el desempleo, todas las cifras. Recién conocimos este 6,7% del último trimestre, pero la verdad es que las proyecciones que han incluso hecho cada uno de los sectores, cada uno de los gremios, hablan de un desempleo que podría situarse en torno al 7 y al 8%. Es más, en la construcción actualmente un 10,4% de desempleo, y los cálculos de aquí a fin de año son de que este desempleo llegue a un 12%. Claro, por eso lo que todavía no se refleja en las cifras oficiales es el empleo respecto de las malas cifras o las magras cifras que hemos tenido en crecimiento, y están todos muy preocupados por el empleo. Donde más han perdido empleo, como tú decías, en la construcción y en el comercio, y esto básicamente asociado a una caída muy fuerte del consumo. Recordemos que el consumo venía creciendo a una tasa de sobre 2 dígitos y se ha venido ajustando muy fuerte, y esto es lo que ha hecho en el fondo es que el sector comercio se ha desacelerado muy fuerte en lo que es creación de empleo y lo que es también en desvinculaciones de empleo. Por lo tanto, yo creo que las preocupaciones del gasto es cómo se va a ejecutar, si efectivamente se va a poder ejecutar en su totalidad, en qué tipo de calidad se va a gastar el gasto, cuánto se va a demorar en evaluar los proyectos. Y eso es lo que tiene un poco a todos preocupados. A largo plazo no vamos a ver efectos inmediatos. Y además a todo este cóctel que tú has mencionado hay que agregarle las nuevas reformas del gobierno, dado que ya terminado este año, yo creo que va a estar un poco zanjado ya lo que es la reforma laboral o los primeros matices. Yo creo que tienen que terminar primero la reforma a la educación, que todavía no está terminada, y eso va a depender mucho, porque la creación de empleo futuro o cómo se comporte el empleo también va a depender de las nuevas condiciones o de los nuevos requerimientos o de las nuevas restricciones que se quieran poner al empleo. Y por esto también puede afectar más de lo que el mercado tiene internalizado la tasa, o cómo se vean las cifras de empleo o de creación de nuevo empleo hacia el futuro. Exacto. Hoy conocíamos, a propósito de empleo que tú mencionas, Marcelo, las cifras de remuneraciones que subieron un 0,3% en agosto y que ya acumularon un alza de un 6,4% en 12 meses. Sectorialmente, construcción e industria manufacturera consignaron las principales incidencias mensuales positivas en ambos índices, y mientras tanto la mayor incidencia negativa en ambos indicadores de actividades inmobiliarias fueron en inmobiliaria, empresariales y también de alquiler. Ahora, si uno eso lo mira como sueldos reales, porque eso debe ser nominal la cifra, y tenemos una inflación de sobre 4,5%, los salarios reales están creciendo un 2 o menos de un 2%. Por lo tanto, no estamos al ritmo que veníamos los últimos años, donde los salarios reales crecían muy por sobre una cifra de un 2%, y eso era lo que traía asociado un boom de consumo y el crecimiento que se estaba dando por la demanda interna, básicamente asociado a lo que eran el sector comercio y consumo dentro del país. Buenas ofertas y buenos precios. Ahí hay que ponerle un acento también, porque mañana vamos a conocer el IPC de septiembre, que está con un sesgo al alza. Se habla de una cifra en torno al 0,7%, y eso es lo que está de alguna manera amarrándole también las manos a Rodrigo Vergara en el Banco Central con respecto a la política monetaria que podría adoptar, ¿no es cierto? Ya va rebajado en 175 puntos la tasa de interés a un 3,25%, se espera que pudiese bajarla ya a un 3%, pero ahí quizás se terminaría ya este proceso de estímulo. Hay bastantes dudas respecto de lo que es el relajamiento monetario. Como tú decías, dentro del año la tasa ya ha bajado 125 puntos y desde que comenzó el relajamiento lleva 175. Esto asociado un poco a la caída del ciclo, que lo veían más en el fondo el Banco Central ha sido bastante cauto también, y esto ha tenido una repercusión en el precio del dólar. Recordemos nosotros que el dólar hace un año y medio atrás valía 470 pesos y hoy día estamos en torno a 600 pesos. Y entonces eso tiene implícito una devaluación de cercano a un 30%, y durante este año más de un 10%, y ese 10% es lo que se está reflejando en la inflación. En septiembre hay un alto componente en lo que es el cambio en el valor de los vehículos nuevos, respecto porque llegan a precios nuevos y a precios con un dólar
de 600 pesos, y algunos otros factores que son factores estacionales, como son la carne, el precio de las bebidas, etcétera. Pero lo que también ve el mercado y que es un poco preocupante es la inflación hacia adelante, y hacia adelante para el mes de octubre también viene el alza de las bebidas, viene el alza de tabaco, viene el alza de los licores, reforma tributaria, y viene todo lo que es la reforma tributaria, que también va a tener un impacto no menor, y las expectativas para este mes también son altas, y se espera una inflación, o el mercado está esperando una inflación entre septiembre y octubre en un rango que va entre un 1 y un 1,20%. Claro. Por lo tanto, eso también tiene un poco preocupado al Banco Central de continuar con la baja de tasas, porque a su vez cada vez que baja la tasa hay una revalorización del dólar y una pérdida del valor del peso, por lo tanto sube el tipo de cambio, y eso puede afectar más la inflación hacia adelante, que es una de las principales preocupaciones del Banco Central, de mantener la inflación acotada o anclada a un 3%, con un piso y un techo entre un 2 y un 4, y este año vamos a terminar sobre el 4%. Entonces, a lo mejor el mercado está descontando que puede haber una pausa durante este mes, que se puede dar, dependiendo un poco de cómo se dé el IPC de este mes. Exacto. Y viendo un poco también las malas cifras de crecimiento. Entonces está bastante complicada la situación, viendo también que Europa no va a salir este año y no tiene ninguna buena perspectiva. Se habla que Alemania podría entrar también en una recesión técnica, hay varios países en Europa que están decreciendo, y eso está afectando bastante la expectativa respecto de la situación mundial. Bueno, vamos a hacer una pausa, y al regreso vamos a hablar precisamente de esas expectativas a nivel internacional, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, y proyecciones también que hizo el Fondo Monetario Internacional para esas partes del globo. Saludamos a nuestros auspiciadores en sus decisiones financieras. BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Y fuimos pioneros al soñar y traer desde tierras lejanas el gas natural. Con trabajo y pasión nos mueve por alcanzar el bien común y la calidad de vida. Promesa de una sola y verdadera palabra: servir. Metrogas, pasión por el servicio. Una pausa y ya regresamos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Chile es un privilegio de la naturaleza, pero en las profundidades no hay combustibles que duerman esperando salir. Por eso fuimos pioneros en soñar traer desde tierras lejanas el gas natural. Promesa que con trabajo y pasión hoy resurge con nuevos horizontes. Un compromiso que nos mueve por alcanzar el bien común y la calidad de vida. Buenos días. Promesa inquebrantable de una sola y verdadera palabra: servir. Metrogas, pasión por el servicio. Ya estamos de regreso de Mirada Financiera, transmitiendo desde el edificio corporativo BCI junto a Marcelo Díaz, gerente de inversiones y liquidez. Marcelo, estuvimos revisando lo que pasaba o lo que está pasando con nuestra economía local, pero también hablemos ahora con respecto a las expectativas que hay con respecto a la economía internacional. Hoy el Fondo Monetario Internacional recortó nuevamente la proyección de crecimiento económico mundial y advierte sobre la zona euro y Japón. Han dicho que el crecimiento global se espera para este año en torno a un 3,3% y a un 3,8% para el próximo año. En julio el organismo había dicho que esperaba un crecimiento económico de un 3,4% para este año y de un 4% en el 2015. Se trata de una segunda revisión a la baja consecutiva recogida en su informe Perspectivas Económicas Globales como consecuencia de una recuperación desigual
midiendo, ¿no es cierto?, el comportamiento, el desempeño de la economía estadounidense, que ha repuntado en la segunda mitad del año, y la zona euro sufriendo la incertidumbre de una persistente ralentización, ¿no es cierto? Lo veíamos con esta cifra que nos hablabas tú al comienzo del programa, de este 4% de producción industrial, de caída en Alemania, y también de la caída persistente en cuanto a los índices de confianza tanto del consumidor como también del sector privado, de los empresarios. Bueno, yo creo que hay cosas que están mejorando un poco y cosas que también se van tensionando más. El precio del petróleo está bastante más en línea con una economía más deprimida. Ya estamos en torno a $90. Llegamos a tener un precio del petróleo de $110. Por sobre los $100. Entonces, el problema es que, claro, cuando tú dices con ese precio del petróleo, también la economía mundial debería restringirse más. El precio del petróleo es una de las principales energías de todo el mundo, y por lo tanto, cuando el petróleo está muy caro, por lo general la economía debería tender a crecer menos y tiene un impacto no menor en la economía mundial. Pero con este precio del petróleo uno se hace la pregunta, además de que está cayendo el precio del petróleo por factores del cártel, donde están todos los productores de petróleo, más bien que por la demanda, se ve que hay un aumento en la producción y que muchos países que dependen del petróleo como su principal ingreso, dado el bajo crecimiento de otros sectores, están tratando de aumentar su producción, y eso ha hecho que, independiente de la tensión que hoy día existe en Libia y en otros productores, el precio del petróleo esté tan bajo. Hacía mucho tiempo que no veíamos un petróleo en $90 con conflictos geopolíticos de los principales productores de petróleo del mundo, como son Irak, Libia, que está Rusia también metido en esto. Entonces uno dice, las perspectivas son mucho más malas respecto de cómo viene la recuperación económica para el próximo año. Ahora, hay alguien que está desmarcado totalmente y que el año pasado también se vino desmarcando, que ha hecho las cosas bastante bien, y las decisiones que tomó el FED cuando hizo este experimento de inundar el mercado de liquidez y dar la confianza en las instituciones financieras para que el mercado funcionara, que no es lo que ha hecho Europa, que siempre ha ido Mario Draghi por detrás de la ola y siempre todos están esperando que diga algo y no lo dice, y viene muy tarde, entonces le están poniendo el remedio al enfermo, como además dicen. Con la complejidad de las distintas economías, o sea, Estados Unidos, o sea, la Reserva Federal de Estados Unidos actuó, ¿no es cierto?, para esa economía primordialmente, no para otra, a diferencia de un Banco Central Europeo que tiene que lidiar con las realidades de distintas políticas y distintas realidades económicas. Bueno, es que Europa nunca había pasado por una recesión desde que fue creada la Comunidad Europea, entonces ahora está sacando bastantes cosas que no quedaron muy bien planificadas o normadas de cómo iba a ser el manejo. Con todo, yo creo que Europa todavía está al debe del escenario de estrés de los bancos, porque eso es lo que más viene frenando la unidad bancaria europea y cómo lo van a tratar. Ese tema se estancó, fue uno de los temas claves que estuvo en discusión. Lleva un año y medio. Pasado, cuando también se hablaba con respecto a la realidad de Grecia, finalmente Grecia hizo algunas modificaciones, se anduvo firmando, se hablaba y se discutía mucho con respecto a si era conveniente que permaneciera en la Unión Europea. Sin embargo, son temas que, claro, se discutieron en el momento, pero que la verdad no hemos visto avances significativos, más allá también de las reformas estructurales que debe realizar cada una de las economías que componen esta Unión Europea. Ahora, el sistema bancario es lo más importante porque no han logrado que fluya el crédito. Estos aumentos de liquidez que ha inyectado el Banco Central Europeo, el BCE, no ha llegado hacia las empresas ni hacia las personas. La plata por lo general se ha quedado en los bancos, y los bancos no quieren tomar más riesgos, están muy preocupados de pasar estas pruebas de estrés, y eso ha hecho que el Banco Central lleve las tasas a depósitos negativos para que los bancos tengan un incentivo muy grande a prestar el dinero, y tienen las tasas en el piso, pero todavía no ha visto nada con el primer ruido del Banco Espíritu Santo que pasó hace un par de meses en Portugal, uno de los principales bancos portugueses que efectivamente empezó a tener problemas de liquidez y empezó a mostrar caídas muy significativas del precio de su acción y la cotización, y todo el grupo económico asociado a este banco está reflejando un poco la debilidad del sistema bancario, y que todavía no están las confianzas como para estar allá. Entonces, lo que ha pasado el último tiempo es que se ha devaluado la moneda europea bastante. Tuvimos un euro mucho tiempo pegado en 1,35, y hoy día estamos más bien en niveles de 1,25. Entonces, esta devaluación, que no es menor, puede ayudar en parte en algo a Europa, haciéndolo más competitivo, dado que se está devaluando su moneda respecto a los países emergentes. Si nosotros no hemos devaluado un
un 10% y Europa se ha devaluado un 6%. Al final, en términos de intercambio, los productos europeos están más baratos que los productos americanos, y lo mismo le está pasando a muchas economías emergentes donde viene Europa. Pero el problema también es un poco de que Alemania y muchos otros países también exportan bastante a China. Y China, que había sido el motor en los últimos 5 años de la economía mundial, creciendo casi en los 2 dígitos, creciendo, no sé, a unas tasas demasiado altas que no eran sostenibles en el tiempo, y tratando de mantener un target de crecimiento de un 7,5%, hoy día está muy cuestionado. El año pasado también estuvo muy cuestionado respecto a si iba a ser capaz de mantener eso. Está haciendo reestructuraciones al interior de China, haciendo planes en gobiernos regionales, inyectando liquidez en algunos gobiernos, quitando algunas trabas y tratando de hacer un crecimiento más hacia adentro. El sector inmobiliario, que es uno de los sectores clave de la economía china. Incluso hoy día también salían noticias que va a restringir un poco las exportaciones de fierro y de hierro para el próximo año. Entonces China, que había sido también uno de los motores que había ayudado en parte a Europa y a la economía emergente, viene con otro ritmo de expansión, con otro ritmo de crecimiento, y eso yo creo que también está afectando bastante a lo que es la economía mundial, y principalmente a los países europeos, que hoy día tienen los mismos problemas que tenían el año pasado. Siguen con un desempleo con tasas muy altas, al 11% en promedio de la comunidad, y dentro de ella hay distorsiones muy grandes, como el de Grecia, como España, que están por sobre el 20%. Por sobre el 25%, y que el desempleo de juvenil es de más de un 50%, con deflación, no existe inflación 0,3% en esos países. Entonces tienen los mismos problemas que el año pasado y no han avanzado mucho. Tienen el mismo problema todavía con la banca, que no han hecho todavía las pruebas de estrés, y cómo va a fluir la nueva ayuda o la nueva liquidez que quieren hacer llegar a las empresas, para que las empresas puedan en alguna medida tener acceso a un crédito más barato y dar más empleo y incentivar así el consumo. Entonces yo diría que Europa pasó un año en que aunque todos tuvimos la visión de que en algún minuto podía mejorar las cifras, y vamos a terminar igual. El único que se ha desmarcado un poco... Tuvimos algunos brotes a comienzo de año de la economía europea. Se pensaba que ya venía un repunte tímido, pero venía. Y la verdad es que en los últimos meses hemos tenido cifras bastante decepcionantes. También el mercado esperando, ¿no es cierto?, nuevas medidas de estímulo por parte de Mario Draghi. Mario Draghi, como decías tú, la verdad es que ha dejado pasar el tiempo, ha esperado demasiadas señales para ver cómo está la economía, y ha perdido tiempo precioso en inyectar mayor liquidez, ¿no es cierto? Ya lo hizo ahora con un anuncio que seguramente se va a concretar ya en la quincena de octubre, cuando diga el cuándo y cuánto va a ser esta compra de activos por parte del Banco Central Europeo. Sí, la compra de deuda securitizada. Bueno, pero por eso digo, yo creo que con eso no va a ser suficiente. El mercado está volando hacia Estados Unidos, los capitales no duermen, las tasas en la zona, en la comunidad económica, en definitiva están demasiado bajas. En Alemania están prácticamente muy pegadas a cero las tasas de mediano y largo plazo. En España corrigieron y estaban por debajo de lo que había sido, y estaban todos los mercados muy expectantes de cuál iba a ser la inyección y cómo iba a ser la recompra de bonos. Por lo tanto, el mercado de bonos, las tasas de interés cayeron muy fuerte, y eso hoy día ya no está. Las tasas dejaron de caer, está fluyendo el dinero hacia otros mercados. Estados Unidos, si nosotros vemos las perspectivas del bono del Tesoro a 10 años, eran de que estuviera en esta época sobre un 3, no había ninguna analista que no dijera que este año la tasa del bono del Tesoro a 10 años iba a estar sobre 3,20, las expectativas estaban entre un 3,20 y un 3,50, algunos muy arriba, a 3,9 incluso, y lo que ha pasado es que Estados Unidos ha sido un refugio de inversionistas por todas las crisis geopolíticas, ha sido también un refugio por la posible devaluación del euro. Entonces todos se fueron a refugiar, y Estados Unidos ha sido el gran ganador respecto de todas las monedas. Nuevamente el dólar ha entrado a un proceso de fortaleza, como lo vimos durante muchos años. Recordemos que antiguamente, cuando partió la Comunidad Europea, el euro fue una paridad de 1 a 1, un euro por un dólar, llegó a estar 1,50 dólares por un euro. Y yo creo que en algún minuto lo que vamos a seguir viendo es que esta debilidad del euro podría seguir empujando el euro a la baja, y eso le puede ayudar porque sus precios relativos van a ser mucho más baratos, y con eso puede incentivar las exportaciones hacia otros mercados más competitivos. Más competitivos.
Bueno, más competitivos, más expectativas con respecto a qué es lo que va a pasar con nuestra economía y con la economía mundial. Por supuesto, lo vamos a estar analizando aquí en Mirada Financiera. Marcelo, quiero agradecerte por haberme acompañado hoy aquí en Mirada Financiera. Marcelo Díaz, gerente de inversiones y liquidez BCI, muchas gracias por haberme acompañado. Por la invitación. A ustedes, la invitación es para que continúen en la sintonía de Radio Infinita. La invitación es para que mañana nos volvamos a encontrar en una nueva Mirada Financiera, ya con Paulina Yarur de regreso. Que tengan una muy buena tarde. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de Metrogas, pasión por el servicio. BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.